Hermanos, miren, estamos acercándonos, vamos a decir como dicen en términos hípicos, nos estamos acercando a la última vuelta antes de terminar la carta a los romanos. Y el capítulo 10 es, de alguna manera, una, una exposición que nos permite completar la idea del capítulo 9. En el capítulo 9, de hecho, así lo nombra las Biblias Reina Valera, lo titulan La elección de Israel. Cuando estuvimos hablando la vez pasada, que por cierto no he subido el video, les prometo que hoy, cuando termine este estudio, voy a subir los dos videos, Romanos 9 y Romanos 10, ¿ok? Para que mañana amanezcan en el canal. Entonces, les decía que en el capítulo 9 estuvimos hablando acerca de la elección de Israel. Pero como muchas cosas que están en la Biblia, por no decir que todas, nosotros debemos o podemos y tenemos que tomar la enseñanza puntual y literal de la Biblia y aplicarla a nuestra vida. Y en este sentido, la elección de Israel es perfectamente aplicada a toda la humanidad. Y conversábamos la vez pasada que uno de los misterios del Evangelio, y por supuesto es una posición doctrinal, no todo el mundo tiene esa posición doctrinal dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica, es que el capítulo 9 de Romanos es uno de los grandes capítulos que soporta, que apoya, que fundamenta la doctrina de la elección soberana de Dios. Es decir, que Dios de la humanidad que está perdida y condenada porque desobedeció a Dios, el capítulo 9 de Romanos enseña que Dios soberanamente escoge a las personas que han de ser salvos. También decíamos que esto es un misterio que no todo el mundo comprende, que no todo el mundo está de acuerdo, que la gente se hace miles de preguntas, pero es algo que está escrito allí. Ahora, el capítulo 10 es una especie de continuación, pero nos vamos a dar cuenta, nos vamos a percatar que bienvenida Marlene y Frank. Bienvenida Marlene y Frank. Les voy a poner en mute el micrófono y les voy a cambiar el nombre. Denme un segundito. Un segundito para cambiar el nombre a Marlene y Francisco. La hermana Marlene está muy contenta porque a ella se le dañó un equipo hace unas semanas atrás, una computadora muy cara, por cierto, y milagrosamente le conseguimos reparación a un precio, si se quiere, aceptable. Y bueno, fue un milagro que Dios hizo, ¿no? Marlene, todo está bien con la máquina, ¿verdad? Me haces una señal de así me haces una señal con el pulgar, ¿todo está bien? No te oigo, está todo bien, perfecto, ok. Simplemente quería dar ese testimonio de que Marlene logró resolver su problema. Ok, les decía entonces que el capítulo 10 es una continuación, pero vamos a percatarnos que este capítulo 10 nos presenta, necesito iluminar aquí esto un poquito más, porque no veo bien la Biblia. Denme un segundito. Ok, el capítulo 10 viene siendo como una continuación del capítulo 9, evidentemente, pero vamos a ver una fase distinta que nos plantea aquí el apóstol Pablo. En el capítulo 10 comienza diciendo lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Vamos a ver un momento el versículo 1 del capítulo 9. El versículo 1 del capítulo 9 y lo vamos a comparar con este versículo 1 del capítulo 10. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne.
Es decir, tanto el capítulo 9 como el capítulo 10, el apóstol Pablo sigue manifestando o está manifestando el dolor que él siente por sus compatriotas, por sus coterráneos, por la gente del pueblo de Israel, por sus hermanos de sangre. Él siente dolor, lo dice en el capítulo 9, y ahora en el capítulo 10 nos habla del anhelo de su corazón y dice que su oración a Dios es por Israel. ¿Para qué? Para salvación. Si dice que es para salvación, es porque él sabe que Israel no es salvo. Y ya dijimos y ratificamos la vez pasada que si una cosa nos enseña el capítulo 9, y aquí se va a volver a refrendar, nadie se salva por ser descendiente del linaje de Abraham. Nadie se salva por ser israelita. Nadie se salva por ser hebreo, ni por practicar la ley, ni por practicar los ritos. Lo digo porque hoy en día, al igual que en el tiempo de Pablo con los Gálatas, hoy en día está de moda meterse a judío, está de moda meterse a hebreo, está de moda empezar a usar argot o jerga o ciertos conceptos de tipo hebreo, tanto en el nombre de Dios como para referirse a Jesús, como para referirse a la Biblia, como para una serie de prácticas que se están celebrando dentro de iglesias que en el pasado fueron iglesias cristianas. Se metió este virus del judaísmo y han terminado estas iglesias cayendo de la gracia, como lo dice Gálatas, regresando sobre sus propios pasos, y se les ha metido, y disculpen esta palabra, los cubanos, en este caso Eva, Marlen, Fran, Carlos, yo no sé si para ellos de pronto es una palabra fea, pero en Venezuela cuando a alguien se le meten ciertas cosas raras en la cabeza, decimos se le metieron unos grillos, ¿ok? O sea, ellos ahora tienen el grillo de que son judíos, de que son hebreos, y comenzaron cantando canciones con ritmos hebreos y ahora no leen el Nuevo Testamento, sino la Torá, y entonces hacen fiestas judías y se visten como judíos y se ponen una cosa que se llama el kipá, y ahora la han cogido por hacer todas las cosas que hacen los judíos ortodoxos, por guardar el sábado, por no comer comida que no comen los judíos, por llamar a Jesús de Yeshua, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la gente que practica esta cosa piensa, como pensaban los israelitas, que Pablo dice que no son salvos, de que el hecho de estar relacionados con Abraham les garantiza a ellos ser hijos de Dios. Y ya sabemos que no es así. Entonces, en el versículo 2, después que Pablo dice que él está orando para que Israel sea salvo, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, los judíos son celosos de su religión, son celosos de sus fiestas solemnes, son celosos de sus fiestas judaicas, son celosos de la Torá y son celosos de una serie de cosas. Pero dice aquí Pablo que ese celo está mal orientado, está mal enfocado, porque está enfocado en la justicia que viene producto de guardar la ley, del esfuerzo humano por agradar a Dios a través de la ley. Y la Biblia dice que por medio de la ley nadie será justificado por un simple hecho que lo ratifica Pablo y lo ratifica Santiago. Si tú tratas de cumplir toda la ley y te equivocas en un solo mandamiento, ya eres culpable de toda la ley. Ser desobediente en un mandamiento te hace culpable de todo el peso y de toda la culpa que tenemos como pecadores.
Por eso no podemos, no vamos a lograr jamás satisfacer a Dios a través de la ley. Por ejemplo, ahorita se están celebrando las Olimpiadas. Ustedes saben que en las Olimpiadas hay un sistema de puntuación. En ese sistema de puntuación, la puntuación máxima es 10. Pues muy pocas veces en 120 años de Olimpiadas modernas, pero muy contadas las veces, en decenas de disciplinas, en decenas y miles de competencias que han habido a nivel olímpico, muy pocas veces la gente ha logrado tener 10. Tienen 9.90, 9.99, 9.98, pero 10 muy pocas veces. Bueno, en el caso de tratar de cumplir la ley, el único que ha cumplido la ley se llamó Jesús. Y como los humanos no podemos satisfacer a Dios con un 10, entonces no podemos confiar en esa opción. Los judíos tienen un celo maravilloso por las cosas de Dios, pero mal orientado. ¿Por qué? Porque no están orientando ese celo a la fe cristiana, sino a la fe judaica. Ellos no están orientando ese celo al sacrificio de Cristo en la cruz, sino a la celebración de las fiestas judías y de la ley judía. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, dice por ahí un dicho que de buenas intenciones no se puede vivir. Ellos tienen buenas intenciones, pero están mal orientadas. Por eso Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, no están claros en lo que significa el evangelio. Versículo 3. Porque ignorando, fíjense, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí en el versículo 3 está más que claro la razón por la cual ese celo no les sirve de nada. Y Pablo está hablando con propiedad, porque ustedes y yo sabemos cuán celoso era Pablo de la ley antes de convertirse. La Biblia dice que Pablo era un hombre tan celoso que él fue uno de los que sostuvo las ropas de los que se desvistieron para apedrear a Esteban. Y Pablo perseguía con un odio, con un rencor, con una rabia, con un deseo de venganza a los cristianos. Los arrastraba, los llevaba a la cárcel, los apedreaba, los acusaba. Pablo, Saulo de Tarso, si alguien sabía de celo por la ley, era Pablo. Pero el Señor, al tumbarlo de aquel caballo camino a Damasco, cambió totalmente ese celo y lo enfocó correctamente en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, Pablo se estaba apoyando a sí mismo con el evangelio, atacando a los cristianos. Duro te es dar coces contra el aguijón. Cuando Saulo se levantó y lo llevaron a tienta, a ciego, y pasaron los días hasta que vino, pues, se me olvida el nombre de quien lo fue a visitar. Perdonen esa. Sí. Abre Zuleima. Ananías, ¿no? Ananías, Zuleima. Ananías, correcto. Cuando Ananías recibió palabra del Señor para que fuera a visitar a Saulo y le dijera lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y Pablo recuperó la vista. Desde entonces, toda esa energía, toda esa pasión, todo ese celo, toda esa entrega, toda esa decisión por defender antes la ley, Pablo la condujo ahora de forma correcta para el evangelio. Por eso todos coinciden que el hombre más grande que ha tenido la iglesia cristiana en toda su historia, apartando al Señor Jesucristo, ha sido el apóstol Pablo, porque su influencia, su predicación, las cartas que escribió, el trabajo que hizo en toda Asia para esparcir el evangelio y en el norte de África, todo ese efecto que tuvo el evangelio fue
por ese celo, ese ímpetu que Pablo tenía, primero para perseguir a los cristianos y ahora para predicar a Cristo y su evangelio. Y entonces el versículo 3, él lo que está diciendo es, miren, a los que les ha tocado auxiliar a alguien por batería en un carro, lo peor que usted le puede pasar es poner el positivo en el negativo y el negativo en el positivo, porque va a quemar la batería, va a quemar los circuitos del carro y va a causar un chispazo terrible. Eso es lo que hacen los judíos. Ellos tienen los cables invertidos, tienen mucho deseo de servir a Dios, pero lo tienen mal orientado, porque ellos están orientados hacia la ley y cómo justificarse por su propia justicia, dice el versículo 3. Y dice Pablo, porque el fin de la ley es Cristo. Yo les he dicho a ustedes en otras clases que la ley es un ¿qué? Un termómetro, no es la medicina. La ley es un termómetro, la ley es un espejo, la ley es un instrumento que te dice de qué tamaño es tu imperfección delante de Dios, que no lo puedes satisfacer. Pero ellos veían a la ley como el instrumento para ser justificados delante de Dios. Y Pablo lo que está diciendo aquí una vez más, porque lo ha dicho durante toda la carta, porque el fin, porque el objetivo de la ley es Cristo. La ley, dice la Biblia, que es nuestro ayo, es nuestro ayo, es el ayo ayo se escribe A-Y-O, A-Y-O. El ayo era una persona que se le asignaba al hijo o al niño de un hombre muy rico. Se le asignaba como un tutor, ¿ok? Y ese tutor era el que lo llevaba para la escuela, lo buscaba en la escuela, lo cuidaba, le enseñaba las primeras cosas. Pero cuando ese niño crecía y se convertía en un hombre, ya el ayo terminaba su labor. La ley mosaica es el ayo que nos lleva a Cristo, pero una vez que estamos en Cristo ya no estamos bajo la ley. Por eso él dice en el versículo 4, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esa palabra clave, cree. Esa palabra es fundamental, creer. Y lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Ustedes siempre tienen que estar pendientes en la lectura de la Biblia de los puntos, de las comas, pero siempre tienen que estar pendientes de los 2 puntos. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes vean unos 2 puntos, lo que viene después es el significado de lo que está antes de los 2 puntos. Voy a repetir esto. En el versículo 5, en el versículo 6 y en el versículo 7, el apóstol Pablo está acudiendo a un recurso que a él le gustaba usar. ¿Por qué? Porque él está escribiendo a las personas que confiaban en la ley. ¿Y quiénes confiaban en la ley? Los judíos cristianos que todavía seguían remendando el evangelio con la ley. Y Pablo está luchando contra esa actitud de querer completar el evangelio con la práctica de la ley. Pero como los judíos les encantaba hablar de Moisés, hablar de Abraham, hablar de los patriarcas de la antigüedad, para ellos son las personas más importantes de sus vidas, el mismo Pablo acude a esa escritura, a esas referencias que están en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio.
Y por eso en el versículo 5 él menciona a Moisés y dice, porque de la justicia que es por la ley, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, 2 puntos. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, en su momento, en su contexto histórico, Dios entregó la ley como un modelo de vida para ese trajinar que iba a tener Israel por el desierto hasta la venida del Mesías. El hombre que cumplía con la ley tenía la posibilidad de tener una vida fructífera porque estaba siendo obediente a Dios. Cuando nosotros leemos en Deuteronomio 28, nosotros vamos a ver, y les ruego que anoten esa cita, Deuteronomio capítulo 28. Yo quiero que después ustedes lean ese capítulo para que ustedes vean cómo Dios entrega en ese capítulo al hombre una serie de promesas si se ajustaba y cumplía con sus mandamientos. Pero en el mismo capítulo de Deuteronomio 28, Dios también da las advertencias, las amenazas, las consecuencias de no ser obedientes a la ley de Dios. Entonces, lo que está diciendo Pablo en el capítulo 5 es, sí, yo sé que Moisés nos dio la ley. Yo sé que ustedes confían en Moisés. Yo sé que ustedes me van a sacar lo que dice Levítico, donde Moisés dijo que el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Yo sé que ustedes están pensando cuando lean esta carta, dice Pablo en su corazón, yo sé que ustedes van a tratar de ir a lo que escribió Moisés en Levítico y decir, el que cumple estas cosas va a vivir por ella. O sea que la ley sí nos da vida, sí te da vida para ese momento histórico, para ese momento en el cual había un transitar del tiempo de Abraham hasta el tiempo del tiempo de Moisés hasta el tiempo del Mesías, que iban a ser 700, 800, 1000 años. ¿Ok? En ese periodo, la ley te daba un marco de moralidad por el medio del cual, si tú lo cumplías, si tú hacías, si tú llevabas a cabo las cosas que la ley te indicaba, eso te iba a permitir tener una vida correcta en la tierra. Pero nunca esa ley te va a permitir ser salvo, ni en aquel entonces, ni ahora, ni nunca. Por eso el versículo 6 comienza con la palabra pero, contrastando lo que dijo Moisés. El versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así. Moisés dijo esto en Levítico, pero la fe dice esto. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, Pablo lo que está diciendo aquí, y yo se los he dicho y tengo que reiterarlo una y otra vez, Pablo trata de adelantarse a lo que ellos van a decir. Pablo lo que está diciendo en el verso 6, ustedes me van a decir a mí, ajá, ¿quién va a ir al cielo para traernos a Cristo para que nos salve? ¿Quién va a ir al infierno para hacer subir a Cristo? Porque dice la Biblia que él bajó a los infiernos. Es decir, Pablo está diciendo en forma satírica que habría que ir al cielo para traer de nuevo a Cristo, que eso era lo que iban a decir los que leían la carta, que había que ir al cielo para bajar a Cristo o ir al infierno para subir a Cristo para que él hiciera la obra. No, ya Cristo hizo eso. Pablo lo que está diciendo es, no traten de complicar las cosas, tratando de excusarse con que a Cristo hay que volverlo a crucificar y hay que volverlo a matar. Dice el versículo 8, más, ¿qué dice? Es decir, apartemos ese tema. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo lo que dice en el verso 8 es, mire, dejen de complicar las cosas diciendo quién baja a Cristo, quién hace subir a Cristo. Ya Cristo murió en la cruz. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Ya Cristo está sentado en el trono.
Ya Cristo está al lado del Padre intercediendo por nosotros. La palabra de Dios está a tu alcance. La palabra del evangelio está a tu alcance. No es un asunto de complicar las cosas. Y él por eso pone los dos puntos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dos puntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miren, esta es una de las expresiones más condensadas de lo que es el evangelio. ¿Cuál es el fin del evangelio? ¿Cuál es el objetivo del evangelio? La Biblia dice en el mismo Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El hombre está perdido en sus delitos y pecados. Dios es santo. Dios ama al pecador, pero no lo puede recibir por el pecado que este hombre tiene en su vida. Si no hubiese amado al pecador, no hubiera entregado a su Hijo Jesucristo. Y Juan 3:16 no diría, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de que Dios ame al pecador no le garantiza que va a ser salvo. Simplemente el amor que Dios sintió por la humanidad lo conllevó a entregar a su Hijo Jesús. Pero si cada pecador no hace un acto sincero de arrepentimiento, aunque Dios lo ame, se va a ir al infierno. Porque el amor de Dios no le permite, no acepta tomar por inocente al culpable. Cuando yo amo a un hijo mío, yo lo amo. Pero si mañana o pasado un hijo mío comete un asesinato, yo no lo voy a alcahuetear. Y si tengo que decirle a la policía que se lo lleve preso, se lo van a llevar preso. Y va a tener que pagar. Y yo voy a llorar con amargura su temporada en la cárcel. Ahora, si yo que soy un hombre pecador, soy un hombre imperfecto, puedo entender que el amor que yo siento por mi hijo no me permite excusarle su mal, cuanto más que es Dios, que es santo, perfecto y justo, por más que me ame o por más que ame al pecador, no le va a permitir entrar al cielo si no se arrepiente. De tal manera que el evangelio, el resumen del evangelio es el plan de Dios para poder salvar al hombre, salvarlo de la condenación eterna. Por eso, cada vez que usted trate de definir la palabra evangelio, siempre la palabra salvación va a ser el fin, va a ser el núcleo de esa definición. Y una vez más repito lo que dice el final del versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Es decir, viene una definición de la palabra de fe, del evangelio, del discurso evangélico, del discurso que se predica y que se debe predicar. 2 puntos. Que si confesares con tu boca y en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Leámoslo al revés. Serás salvo si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús y como consecuencia confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. La Biblia dice, de la abundancia del corazón
habla la boca. Hay mucha gente que confiesa que Jesús es el Señor, dándose golpes de pecho, practicando alguna religión, pero en su corazón eso no es verdad. Cuando Jesús entró a Jerusalén una semana antes de ser crucificado en un borrico, y la gente decía, salve el rey, hosana al rey, y lo recibieron con palmas. ¿Qué dijo Jesús? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una persona que habla de Jesús, una persona que confiesa a Jesús, una persona que repite el nombre de Jesús, pero lo hace de la boca para afuera, y no hay un cambio en su corazón, en su mente, en su doctrina, en su confianza, en su fe, esa persona no es salva. La persona que es salva es la persona que en su corazón, según lo que dice el versículo 9, cree, volviendo a repetir lo que dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra creer es la misma palabra que confiar, es la misma palabra que abandonarse en los brazos de Dios. Dios no nos ha dado ningún documento firmado. Dios nos ha dado absolutamente ninguna prueba física. Lo único que nos ha dado es su bendita palabra, la cual dice en cientos y cientos de partes que si creemos con todo nuestro corazón seremos salvos. El justo por la fe vivirá. Y la fe es dice la Biblia en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer es estar convencido, estar seguro. Creer es dar la vida por lo que Dios me ha prometido. Por cierto, abro un paréntesis. Es muy común conseguirse en las redes sociales, conseguirse con algunas predicaciones, conseguirse con algunas frases, conseguirse con algunos cantos, donde dicen, si Dios te ha prometido algo, Él te lo va a dar. Puedes estar seguro que lo que Dios te ha prometido, Él te lo va a dar. Pero yo siempre me pregunto, y quisiera preguntarle a quienes dicen ese tipo de afirmaciones a veces en una forma tan ligera, ¿y qué me ha prometido Dios a mí? ¿Por qué yo voy a pensar que si yo quiero una casa, yo voy a llegar a la conclusión de que Dios me prometió una casa? ¿Por qué yo voy a pensar que si yo quiero ser sano de una enfermedad, por qué yo voy a creer que Dios me prometió a mí particularmente que me va a sanar de una enfermedad? El Señor promete que Él es nuestro proveedor. El Señor promete que Él es nuestro sanador. El Señor promete que Él es nuestro protector. Pero cuando se trata de promesas concretas y particulares en las que yo puedo estar absolutamente confiado de que Dios me lo ha prometido a mí, a Martín Portillo, a Zuleima Osorio, a Nelly de Sánchez, a Carlos Conde y a cada uno de los que está aquí, que no los puedo mencionar por razones de tiempo, la única promesa que Dios ha dado que se va a cumplir a trocha y mocha va a ser nuestra salvación si creemos en Cristo Jesús. No hay otra promesa. Puede ser que la casa te la dé, pero puede ser que no. Puede ser que te sane el cáncer, pero puede ser que no. Puede ser que te dé dinero y el que necesita. Puede ser que no. Puede ser cualquier cosa que tú desees, Dios te la puede dar, pero puede ser que no. Dame un segundo, Mariel. Puede ser que no. Pero si Dios te asegura que si crees en el evangelio serás salvo, puedes dejar
totalmente tu vida abandonada a esa promesa, porque Dios no te va a decir otra cosa. Entra en el reino de tu Señor, porque hemos confiado en Él como Salvador. El resto de las cosas son opcionales. Mariela, creo que quería decir algo. Sí, pastor. Bueno, con respecto a lo que cuando Dios promete algo, de verdad que cuando a veces en un momento de desesperación le hablamos al Señor y le decimos, Señor, eh, ¿por qué me está pasando esto? Algún día yo saldré de esto. Hay veces que Dios nos habla y nos promete, ¿no? Pero no tanto cosas materiales, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando en la Biblia dice, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Esa es una promesa que Dios nos ha dado, ¿no? Lo que pasa es que, digamos que desdichadamente, muchos, muchos predicadores, ¿verdad? Hacen promesas ellos mismos, no Dios, ellos mismos, y dicen, y te va a dar un carro y te va a dar esto, pero si Dios no me lo ha dicho, no es una promesa de Dios, sino del predicador que lo está diciendo. Claro. Entonces, eso era lo que quería decir. Miren, Pastor, hermano. pastor, puedo Adelante, hacerle adelante. Perdón, tengo una perdón, duda, Reinier. ¿no? Dime, Reinier. Por ejemplo, yo creo que usted habló de eso una vez en una de nuestras reuniones, pero le vuelvo a preguntar. Por ejemplo, promesas como la de honrarás a padre y a madre y te serán largos tus días sobre la tierra, ¿no? Entonces, esas promesas de qué van, o sea, no es así, pues, o sea, ¿cómo sería en esos casos? Miren, hermano. Voy a decirles lo que dice el Salmo 91. Cuando comenzó esta pandemia, el versículo más leído en todo el mundo fue el Salmo 91. ¿Sí o no? Y el Salmo 91 hace una serie de promesas. Y la gente albergándose, refugiándose en las promesas del Salmo 91, del Salmo 23, empezaron a creer con todo su corazón que nada malo le podía pasar. Sin embargo, nosotros hemos visto que en todo este año y medio o más de pandemia, hombres y mujeres de Dios que estaban bajo la sombra del Altísimo han muerto como producto del COVID. No solamente del COVID, hay hombres y mujeres de Dios que a través de 2000 años de iglesia, de la iglesia cristiana, han fallecido producto de la injusticia, de un accidente de tránsito, de un accidente de avión, predicando el evangelio en tribus alejadas donde los mismos indígenas a quienes le fueron a predicar los han matado, han muerto de enfermedad, han sido asaltados, violados, secuestrados. Es más, vayamos a los primeros años de la iglesia. Ninguno de los discípulos de Jesús, ninguno de los apóstoles murió de viejito. Quizás el que tuvo una muerte un poquito menos complicada fue Juan, que murió de viejo en la isla de Patmos, pero todos los demás murieron como mártires. Pablo murió decapitado, Pedro murió crucificado y dice la tradición que pidió ser crucificado de cabeza. Esteban murió apedreado. Ustedes saben lo terrible que es morir apedreado. Ahora, ¿estoy diciendo yo que la Biblia se contradice? No, la Biblia no se contradice. La Biblia nos promete muchas cosas, pero por encima de esas promesas, ustedes tienen que entender y siempre tener presente la soberanía de Dios. Mariela dice por aquí, Isaías murió aserrado. Así es. Isaías, uno de los profetas más grandes. Juan el Bautista, dijo Jesús, no ha habido hombre nacido de mujer más importante que Juan el Bautista. Y le trajeron la cabeza a la mujer de Herodes en un platillo. Así murió Juan el Bautista, el que le preparó el camino al Señor. Pero ustedes tienen que entender y siempre recordar, porque si no van a tener problemas en su vida cristiana. Van a tener conflictos de fe muy terribles. Que por encima de todas esas promesas, Dios es soberano.
Y que Dios lo único que nos garantiza es vida eterna. Eso nadie nos lo puede quitar. Y usted no puede conseguir mayor gozo, mayor placer, mayor tesoro, mayor prosperidad que Dios le pueda dar, mayor salud que Dios le pueda dar, mayor protección que Dios le pueda dar. Usted jamás va a conseguir algo mejor que tener su nombre anotado en el libro de la vida. Si usted muere en una avioneta yéndole a predicar a los hermanos, a los Yanomamis en Venezuela, que han muerto, por cierto, si usted pierde la vida en una tribu en África yéndoles a predicar porque los mismos gente de la tribu se rebelaron y lo mataron, si a usted lo atracan siendo cristiano, siendo un hombre de Dios, una mujer de Dios, y lo matan en el asalto, si usted muere de una enfermedad inexplicable a pesar de que le estaba sirviendo a Dios, como el COVID-19, a pesar de lo que diga el Salmo 91, Dios no ha fallado a su palabra. Dios fallaría a su palabra si usted no va al cielo después de creer en su corazón y confesar con su boca que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Ahí sí tendríamos que preocupar. Y siempre me gusta poner este ejemplo. La Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre con fe, Él nos los va a dar. Pregunto, ¿Jesús no pidió con fe al Padre que le pasara la copa? Y Dios le dijo que no. Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón que tenía. ¿Y qué le dijo el Señor? No, bástate mi gracia. Podemos seguir mencionando muchos casos. El mismo capítulo 11 de Hebreos. Yo simplemente quiero leer esto porque si no lo leo, se me va a quedar aquí. Mire lo que dice Hebreos. Después de decir, por la fe Moisés hizo esto, por la fe David hizo esto, por la fe, por la fe, por la fe. Al final de esa galería de la fe, después que nos habla de todos los beneficios que ellos recibieron por la fe, ¿verdad? Sin embargo, miren lo que dice el versículo 36 en contraste con los que recibieron cosas buenas. Otros, versículo 36 de Hebreos 11, otros experimentaron vituperios y azotes. Hasta el versículo 35 son puros regalos por medio de la fe, puras victorias por medio de la fe. Pero en el versículo 36, el autor de Hebreos dice, hey, el que tú tengas fe no te garantiza un mar de rosas. Mira lo que dice aquí también. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Escuchen esto, versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Miren, a los héroes de la fe del Antiguo Testamento se les prometió un Mesías, pero ellos no lo recibieron, no tuvieron tiempo de verlo. Se tuvieron que ir de este mundo sin ver cumplida esa profecía. ¿Dios es un mentiroso? No. El problema es que Dios tiene un plan que es una sábana, que nosotros nomás podemos ver este pedacito que dura nuestra vida. Y la sábana va a dar del puente sobre el lago, de la costa oriental del lago, allá en Cabima, hasta Maracaibo. Y nosotros lo que vemos es un tramito de este tamaño. Hermanos, el mayor gozo con el que usted y yo tenemos que estar satisfechos es que somos salvos en Cristo Jesús. Lo demás viene por añadidura.
¿Dios te puede sanar? Sí. ¿Dios te puede librar del COVID? Sí. ¿Dios te puede sanar de un cáncer? Sí. ¿Dios puede guardarte de un asaltante? Sí. ¿Dios te puede librar de cualquier circunstancia? Sí. ¿Debes pedirle a Dios para que esas cosas sucedan? Sí. Pero si no sucede, lo que nadie te va a poder quitar es tu salvación. Lo que nadie te va a poder quitar son las calles de oro que te esperan en el cielo. Lo que nadie te va a poder quitar es tu nombre anotado en el libro de la vida. Lo que nadie te va a poder quitar es la vida eterna. No sé, Reiniela, si eso contesta tu pregunta. Ya que tenía las manos mojadas. Claro, pastor, claro que la responde perfectamente. Ok. Entonces, miren, es como cuando, a mí no me gusta hacer este tipo de comparaciones porque es comparar a Dios con un ser humano. Y a mí me parece eso hasta blasfemo. Pero yo le he prometido cosas a mis hijos que cuando se las he prometido, de corazón yo se las quiero cumplir. Pero por X o Y razón, yo después cambio de opinión. No estoy tratando de hacer una similitud exacta con Dios, porque yo soy un microbio al lado de Dios. Y soy un imperfecto al lado de la perfección de Dios. Y el amor que yo siento por mis hijos no lo puedo comparar con el amor que siente Dios por mí, que entregó a su hijo por mí. O sea, el paralelismo no cabe. Pero lo que quiero decir con esto es que mis hijos, a pesar de que en todos los años que yo tengo como padre con ellos, yo no les he podido cumplir todo lo que les he prometido en algún momento, creo que ellos siguen creyendo que yo soy su padre, que los amo y que si tengo que dar mi vida por ellos, lo haría. Y lo he demostrado. Y no voy a y ellos no van a cambiar esa percepción que tienen de mí porque en algún momento yo no los haya satisfecho con alguna cosa que ellos piensan que yo les prometí y que ellos piensan que yo les pude haber dado. Porque el amor de padre que les he asegurado y que les he demostrado, nadie se los va a quitar. Seguimos. Versículo 10. Después de esta maravillosa declaración del versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él dice que la razón de esta afirmación está en el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Biblia nos enseña claramente, ¿verdad? Que si yo creo en Jesucristo como Señor y Salvador, eso es lo que va a salir de mi boca. Por eso, cuando yo quiero saber si alguien está claro en su doctrina, yo, aunque creo que el único que juzga el corazón es Dios, yo le pregunto a la persona si cree que es salvo. Y después le pregunto, ¿por qué cree él que es salvo? Por eso es que en el evangelismo explosivo se usan esas dos preguntas que son un tiro al piso. Si tú mueres esta noche y irías al cielo, la persona te va a responder sí, la persona te puede responder no, o la persona te puede responder no sé. Como puede ser que te responda yo no creo en el cielo, pero vamos a apartar eso. El 99% de la gente a la que tú le preguntes, si tú mueres esta noche y irías al cielo, te van a responder o sí, o no sé, o algo parecido a no sé, que es, eso nomás lo sabe Dios. Si la persona dice que sí, la segunda pregunta tiene mucho más sentido que si dice que no o si dice no sé. Si la persona dice sí, la segunda pregunta es obligatoria. Y si llegas al cielo y Dios te pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le respondería? Mire, en esa respuesta usted sabe si esa persona tiene la fe correcta o la fe incorrecta. ¿Por qué? Porque te va a responder, porque yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí, porque yo soy un pecador y me arrepentí y sé que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario y tengo vida eterna porque yo tengo mi fe puesta en el sacrificio que hizo Cristo. O cualquier otra respuesta distinta a esa, como porque yo soy buena persona, porque yo no le he hecho mal a nadie, por cualquier cosa que sea algo que depende de mí. Por eso el versículo 10 dice, porque con el corazón
se cree para justicia, pero cuando la persona abre su boquita y dice lo que hay en el corazón, yo sé si es un cristiano genuino o no. Porque con lo que explique es que se sabe si esa persona está clara en lo que cree. Por eso me preocupa, por eso deseo, por eso anhelo, por eso ruego que cada uno de ustedes que me está escuchando esté claro en lo que significa ser salvo. Y no es cuestión de ir a la iglesia, ni soy cristiano porque mi esposo es cristiano, no porque mi abuelita era cristiana y oraba por mí, no, porque yo diezmo, porque ofrendo, porque soy un buen cristiano. No. Es por creer que Cristo hizo lo que tenía que hacer en mi lugar. Versículo 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Allá en Romanos 1, versículo 16, les dije, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, primeramente al judío y también al griego. Y Pablo siempre hace este tipo de distinción. ¿Por qué? Porque los judíos creían que ellos eran los exclusivos hijos de Dios. Pero Pablo está abriendo el compás, y por cierto, lo va a abrir todavía más aquí, ¿verdad? Y va a decir, sí, es verdad que los judíos tenían la prioridad. Es verdad que ellos, como lo vimos al principio del capítulo 9, de ellos era el culto, la ley, la ceremonia, todo el Mesías, pero ellos despreciaron todo eso y Dios abrió el compás para los gentiles. Por eso dice aquí, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Miren, eso para un judío es una cosa horrible. Que tú digas que entre los judíos y los griegos, entre los judíos y gentiles, no hay diferencia. Cuando un judío consideraba que los gentiles eran perros. Y ojo, esto lo creían los judíos que no habían aceptado a Cristo. Pero muchos de los judíos que habían aceptado a Cristo, pero que seguían enamorados de la ley y del judaísmo, todavía en su corazón sentían que entre ellos, cristianos judíos y cristianos gentiles, todavía habían diferencias. Y Pablo les está diciendo, no hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso está en Joel capítulo 2, versículo 32. Para los judíos, esto era una promesa que era para ellos, pero resulta que ahí dice para todos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces Pablo se hace una cantidad de preguntas retóricas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, yo quiero aquí detenerme un segundo. La mayor tragedia de un hijo de Dios, escuche bien esto que les voy a decir, la mayor tragedia de un hijo de Dios es no predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque desde que yo me operé el estómago, a pesar de que yo todavía estoy muy gordo, yo todavía tengo mucho sobrepeso, pero desde que yo me operé el estómago, yo veo a la gente obesa como no las veía antes. Es decir, yo ahora siento compasión por la gente obesa. Y digo yo, lo que son las cosas de la vida. Ahora yo siento por la gente obesa lo que debía haber sentido por mí hace 2 meses atrás, 3 meses atrás.
Y yo quisiera tener un camión lleno de dólares para todo el obeso que yo vea, porque sé por lo que están viviendo y por lo que están pasando. Quisiera tener un camión lleno de dólares para decirle, mira, ¿te quieres operar el estómago? Ya, mira lo que a mí me ha pasado. Y darle una oportunidad para vivir y para mejorar su salud. Hay un dolor en mi corazón por la gente obesa, tremendo. Yo quisiera darle esa oportunidad que yo tuve a todos. Bueno, hermano, si eso lo siento yo por una persona que simplemente tiene un problema que tarde o temprano igualito se va a morir, flaco o gordo se va a morir. Ese tipo de dolor, me he preguntado, ¿por qué yo a veces no siento la misma compasión por el que va a ir para el infierno? A mí me sucedió algo bueno, me pude operar el estómago y ahora estoy perdiendo peso, pero a mí me sucedió algo mucho mejor. Hace 34 años yo conocí a Cristo como mi Señor y Salvador y desde entonces mi nombre está anotado en el libro de la vida y si me muero no voy para el infierno. Y hay miles de personas a mi alrededor que están en una situación terrible. Si se mueren esa noche van a ir al infierno. ¿Por qué yo no estoy en una esquina con un megáfono anunciando a Cristo? Yo predico a Cristo, pero no creo que estoy ni cerca de predicar a Cristo como debería de predicarlo con desesperación. Porque todos los días tengo gente a mi alrededor que está anotada en la lista de la gente que va a ir al infierno si no se arrepiente. Y usted también, hermano. Usted también tiene gente a su alrededor. Por eso tenemos que buscar la manera de predicar a Cristo a como dé lugar. Usted busque la manera, busque ese tratado, busque lo que sea. Trate de hacerse una lista de 10 personas y predique a Cristo. De maneras directas, indirectas, por supuesto que con su testimonio, pero busque predicar a Cristo, porque aquí dice, versículo 15 al final, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mírese los pies. Y si usted no está anunciando los pies del mensaje del evangelio, tiene unos pies horribles, como los de Pedro Picapiedra y Pablo Mar. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Miren, aquí Pablo lo que está diciendo es, si los israelitas no han escuchado el evangelio es porque no han querido. Porque a ellos se les anunció, el primer pueblo de la tierra al que se le anunció el Mesías fue al pueblo de Israel. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Dónde hizo Jesús el 99% de sus milagros? En Israel. ¿A quién benefició Jesús con sus milagros, con su predicación, con sus portentos? A los israelitas. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron. Lo cambiaron por un ladrón. Se burlaron de él. Y dijeron que la sangre de él que estuviera sobre ellos y la generación de sus hijos y de la de sus nietos y de todas las generaciones. No escucharon a Jesús. Cuando Jesús allá estoy seguro si es Juan capítulo 4, ahora mismo olvido el pasaje. Cuando Jesús se paró en la sinagoga al comienzo de su ministerio y leyó el libro de Isaías y dijo, he venido para sanar a los cojos, para resucitar a los muertos, para esto, para aquello. Jesús se sentó y dijo, hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Y ellos se sintieron tan ofendidos. Nunca le creyeron a Jesús. Porque la Biblia dice en el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que convierte a las personas, el instrumento que Dios usa es esto, oír la palabra de Dios. De allí la importancia de predicar la palabra de Dios. La gente no se convierte por escuchar canciones de Marco Witt ni himnos del Ignacio Bautista. La gente no se convierte por ver foticos en el Facebook.
La gente no se convierte por ver películas de cristianas. La gente se convierte por la predicación del evangelio. Lo que va a penetrar en su corazón es el evangelio, la palabra de Dios predicada por nosotros, escrita en una cinta magnética, en un video. Es la predicación de la palabra de Dios lo que penetra y cambia el corazón. Versículo 18. Pero digo, ¿no han oído lo que veníamos diciendo? Antes bien, entonces cita el Salmo 19:4. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Versículo 21 y con esto terminamos. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo comenzó Pablo, el capítulo 10? El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero Israel no puede decir ni ayer, ni hoy, ni mañana, es que nosotros no sabíamos. Es que a nosotros no nos dijeron nada. Todo lo contrario. Pablo lo que está diciendo a partir del versículo 18 es que en el caso de los israelitas, ellos no pueden usar esa excusa. Realmente nadie la puede usar porque todas las personas que vayan delante de la presencia del Dios, el día del gran juicio del trono blanco, todas las personas, Dios les habrá dado una forma de conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Esos son de los misterios que Dios va a hacer. Pero los israelitas son los menos que tienen posibilidades de excusarse, porque ellos han tenido todas las ventajas y son los más contumaces, los más desobedientes, los que han despreciado más a Dios. No lo digo yo. Versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Nadie podrá presentarse delante de Dios y decir, yo no sabía nada, es que a mí no me dijeron, nadie lo podrá hacer. Pero los israelitas, menos. Así que, hermanos, el resumen de Romanos 9 y Romanos 10 es que Dios eligió, Dios elige a los que han de salvarse, pero nadie puede decir, es que tú no me elegiste, Dios. Yo no me salvé porque tú no me elegiste. No, porque todos son responsables, porque todos han escuchado y van a escuchar de una u otra manera la palabra de Dios, y Dios ha sembrado en el corazón y en la mente de cada hombre una conciencia que le permite discernir entre lo malo y lo bueno. Es decir, el capítulo 9 nos habla de la elección soberana de Dios, pero el capítulo 10 nos habla de la responsabilidad del hombre. Dos líneas paralelas que nunca se consiguen y que Dios en su sola soberanía sabe cómo funciona. Amén. Bien, no sé si quieren opinar algo antes de terminar, porque ya son las 9:10. Si alguien quiere opinar, me hace saber. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pastor, Zuleima, pastor, es verdad que nosotros tenemos en nuestra conciencia el bien y el mal. Pero si vamos a ser salvos o no, eso es por la voluntad de Dios. No porque nosotros queramos o no, o porque nosotros hagamos algo para merecérnoslo o para poder tener la salvación. Es solamente si es la voluntad de Dios que yo sea salvo. Ok, te explico, Zuleima.
me gusta lo que tú acabas de decir porque con esto termino y lamentablemente por razones de tiempo no puedo ahondar más en esto. Miren. Esto que está aquí, y una vez más voy al tema, esto que está aquí, que es un celular, yo no sé cómo funciona por dentro. Si a mí me lo dan desarmado, yo no sé dónde van las piezas. ¿Ok? No sé, no voy a saber armar. A mí lo que me gusta de este celular es que yo sé para qué sirve cada botón y le conozco la mayoría de sus funciones. Y me sirve de mucho, ¿verdad? Yo no sé cómo funciona mi carro. Apenas le sé echar gasolina y quizás el aceite, pero no tengo mucha idea cómo funciona el motor y la computadora del carro que controla las cosas. No sé. Yo nomás le meto la llave, chum, y voy para el trabajo y vengo. Y si se me pincha un caucho, yo le sé cambiar el caucho, pero no tengo mayor conocimiento de eso. Yo sé que el evangelio es, yo soy pecador, Dios envió a su Hijo Jesucristo porque yo no puedo conseguir la salvación por ningún medio personal. Él tuvo que hacerse pecado como consecuencia de mi pecado. Y si yo acepto, si yo confío, si yo creo en ese sacrificio y descanso en ese sacrificio y me lo aplico a mi vida por medio de la fe, yo soy salvo. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad, Zuleima? Hasta ahí estamos de acuerdo. Ese es el evangelio. Es como decir, es esto. El evangelio es la solución a mi problema de comunicación. El evangelio me permite a mí ser salvo. Ahora, los teólogos basados en la Biblia se han metido a nadar en la laguna de la doctrina y nadando van descubriendo aspectos de cómo funciona la salvación. De hecho, es una rama de la teología llamada soteriología. La soteriología es el estudio teológico de cómo funciona la salvación, la justificación, la redención, la predestinación, la elección soberana de Dios, etcétera, etcétera. Ahora bien, en toda la historia del cristianismo, pero sobre todo en los últimos 500 años, hay dos doctrinas principales, dos posiciones básicas. Elección soberana, libre albedrío. Elección, el libre albedrío, elección soberana. Estas dos doctrinas explican la salvación con muchas cosas semejantes, pero con muchas cosas también diferentes. Los que creemos en la elección soberana de Dios, decimos, porque lo dice Efesios, porque lo dice Romanos y otro pocotón de cartas y de libros en la Biblia, que Dios elige a los que han de ser salvos. Eso es básicamente la doctrina de la elección. Todos los hombres están condenados y Dios dice, este se va a salvar, este se va a salvar, este se va a salvar. Él no condena a nadie, ya todos están condenados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La doctrina de la elección soberana de Dios dice que de este grupo, de todos estos humanos que están condenados, Dios soberanamente dice, yo voy a salvar a estos de aquí. Él no está condenado a nadie. Él está salvando a algunos. ¿Qué pasa? Que ahí se generan controversias, incomprensiones de la mente humana que hacen parecer, porque no hay tiempo para explicarlo, porque nadie lo ha podido explicar satisfactoriamente y convencer a todo el mundo de que eso tiene sentido para la mente humana. Para la mente humana no tiene sentido que Dios escoja a algunos y a otros no. Por eso la alternativa a la elección soberana son otros teólogos que dicen no. Dios le da la misma oportunidad a todos. Y se salva el que decide, el que da el paso hacia adelante. Y el que decide no dar el paso se condena porque no quiso dar el paso.
Y estas dos fuerzas teológicas han estado luchando por más de 500 años. Y aunque yo me anoto con la doctrina teológica de este lado, a mí no me gusta entrar en muchos detalles ni en muchas diatribas con esto, porque a mí lo que me gusta es predicar del evangelio, no cómo funciona por dentro el evangelio. Así que para estos términos, está bien que conversemos de estas cosas. Y yo conozco de tu posición, porque yo conozco a Tony Camargo, que es tu pastor, y yo coincido en gran parte con Tony Camargo. Pero yo no estoy diciendo que Tony Camargo no es así, pero Martín Portillo no me gusta enfrascarme ni predicar sobre cómo funciona internamente la salvación. Yo le digo a la persona, tú eres un pecador, estás perdido, te vas a condenar, Dios te ama, Dios entregó a su hijo por ti, tienes que arrepentirte de tus pecados, no hay otra alternativa, solamente Cristo. Si el Espíritu Santo, mientras que yo estoy hablando, convence a esa persona y la persona se convierte, sí, yo acepto que desde la eternidad Dios lo había escogido para ser salvo. Pero si un hermanito dice, no, él te aceptó el mensaje porque él decidió en su corazón recibir a Cristo, está bien, hermano, no importa, lo importante es que aceptó a Jesús. Yo no me voy a poner a discutir sobre ese tema. Repito, yo soy un creyente fiel de la elección soberana, pero también, dicho por mí, el mismo R.C. Sproul, que es reformado, dicho por John MacArthur, que es calvinista, dicho por Sugel Michelén, que es reformado, dicho por Miguel Núñez, dicho por Calvino, dicho por Lutero, por los grandes teólogos de la historia, todos están de acuerdo que la elección soberana de Dios es una cosa y la responsabilidad del hombre es otra cosa, que son dos cosas que jamás se van a encontrar y que solamente Dios sabe cómo funciona. Por lo tanto, a mí no me gusta ahondar en esos temas, primero porque no tengo el conocimiento teológico para conocerlo, y segundo, porque a mí no me interesa predicar cómo funciona el teléfono, me interesa predicar para qué sirve el teléfono. ¿Cómo Dios hace para que la gente acepte eso? No lo sé. Yo predico a Cristo y a este crucificado, como dijo Pablo. Amén. Amén, Zuleima. Y pastores, que nuestro deber es ese. Compartir el evangelio. El evangelio. El evangelio. Ok, Dios se encargará de lo demás. El evangelio, el evangelio. La forma en la que funciona el evangelio, ¿verdad? Como dicen por ahí, los trapitos sucios se lavan en casa. La forma como funciona el evangelio y los vericuetos del evangelio, esas cosas que la gente no entiende a veces, eso lo dejamos para consumo interno. ¿Ok? Y yo creo que en eso estamos de acuerdo. Claro, porque imagínense que Mariela, uno predicara el evangelio y dijera, hey, pero un momentico, Dios va a escoger a la gente. Yo no sé si te va a escoger a ti. La persona, imagínese. La gente dice, no, entonces yo voy a hacer, ¿de qué me estás hablando? Lo que me dé la gana, porque si Dios me va a escoger en ¿De qué me estás hablando? Yo no sé si me va a escoger. Correcto. Entonces yo no voy a hacer nada. Correcto. Hay cosas que no nos corresponde a nosotros tratar de Estoy de acuerdo con usted. Muy bien. Mariela, y con Mariela terminamos. Adelante, Mariela. Ok, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, en la Biblia dice, ¿no? Que porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, de una manera incomprensible que nuestra mente no puede comprender. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que algunos pocos, no, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, el deseo de Dios es que todos sean salvos, pero como el dibujo en la pintura del fresco de la Capilla Sistina, Dios siempre está dispuesto con su dedo extendido, pero está la voluntad del hombre. En estos días, en la voluntad del hombre, que es si levanta el dedo para tocar el dedo de Dios o lo deja abajo porque sencillamente no quiere, y ya allí no se puede meter Dios, porque Dios es un caballero y respeta el libre albedrío. Pero en estos días un amiguito me dijo, Mariela, que él está recién convertido, pero ¿por qué Dios nos puso ese libre albedrío? Nos hubiéramos ahorrado tanto sufrimiento.
Y entonces yo le dije, porque si no seríamos unos robots y no es la idea. Entonces, el mejor ejemplo es de los dos ladrones. Los dos ladrones que murieron en la cruz no murieron por santico. La cruz antes era como la silla eléctrica. Los dos habían cometido pecados y terribles. Pero uno se estaba burlando y estaba viendo que Jesús estaba agonizando, le estaba faltando la respiración y también al otro. Entonces le dijo, pero bueno, si tú eres Dios, ¿por qué no te vas y te vas y nosotros? O sea, todavía seguía la altivez. En cambio, el otro dice, tú no te das cuenta que nosotros sí nos merecemos esta muerte, pero este hombre no. Entonces, ese corazón dispuesto es que hizo que el Espíritu Santo le revelara a él y le dijera, Señor, prométeme que cuando estés en el paraíso, ¿cómo sabía ese ladrón que iba a estar en un paraíso si el ladrón lo que hacía era pecado? A menos que ese ladrón hubiese escuchado una prédica de Jesús en un momento, no se sabe. Lo que sí nosotros sabemos es que Dios es tardo para la ira y no me acuerdo lo que es para la misericordia. O sea, tardo para la ira y pronto para la misericordia. Así que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Eso era todo. Ok, Mariela, solamente quiero decirte algo para dejar esto claro aquí, aunque este video quizá lo vean otras personas, evidentemente. Miren, lo que la Biblia enseña es que el hombre tiene que nacer de nuevo. Los que creen en la elección soberana de Dios dicen, como una persona que está muerta espiritualmente, usted agarra a una persona que está muerta en una camilla, en una morgue, coge un tizón caliente, se lo pega por un brazo y no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Los que predican la elección soberana de Dios dicen, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y como está muerto, jamás va a poder reaccionar al mensaje del evangelio. Porque está muerto. Aunque tú le prediques de la forma más convincente, él no va a reaccionar. Porque no tiene capacidad de reacción. Por eso, y basado en muchos textos bíblicos, los que predican la elección soberana dicen que Dios tiene primero que regenerar a esa persona para que acepte el evangelio. Y eso es un acto soberano de Dios. Y que Dios lo hace con algunos, no con todos. Esa es la posición teológica. Que yo no predico de un púlpito, pero que lo hago aquí para satisfacer, para explicar cosas que están en la Biblia y que yo no puedo tapar. Ya lo leímos ya lo leímos en Romanos 9. No depende del que corre, sino de Dios. Dios, si le da la gana haber hecho un vaso para honra y otro para deshonra, ese es el problema de él. Y si tú te pones a discutir con Dios, no tiene sentido porque él es el creador del universo. Te vas a poner a discutir con el que creó el universo y a tratar de que Dios te dé explicaciones. No lo vas a entender. ¿Ok? Ahora bien, Mariela, ahorita tú dijiste que Dios es un caballero, que Dios respeta el libre albedrío, etcétera, etcétera. Sí, eso tiene mucho sentido y eso es lo que forma parte de la teología del libre albedrío, de la teología del arminianismo que está en la otra acera. Acuérdate o acuérdense lo que yo acabo de decir. La teología de la elección soberana dice que el hombre está muerto y que Dios lo tiene que resucitar primero para que crea. En la teología del otro lado, del libre albedrío, dicen no. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Sí, sí está muerto. Pero esa muerte no le impide escuchar el evangelio y tomar una decisión. No le impide escuchar la oferta de ser salvo y tomar una decisión. Y el hombre escucha la oferta y decide si la acepta o no la acepta. Son dos posiciones que no se van a conseguir nunca, porque estos creen que es Dios el que te dice, despierta, y estos dicen, no, él está muerto, pero todavía tiene algo de carga, como el celular cuando te quedan 2% de carga, y todavía te da chance de hacer una llamada.
Estas dos posiciones nunca van a aceptarse la una a la otra. Pero aún los grandes teólogos de la historia, aunque no se han puesto de acuerdo en más de 500 años, los dos, los de la elección soberana aceptan que esto es verdad, pero que el hombre también es responsable. No lo podemos entender, son dos líneas paralelas que no se consiguen y ese no, a mí, disculpen, esa es mi respuesta. Yo no me gusta, no me gasto, porque es que no lo voy a entender. Si en 500 años hay bibliotecas llenas de libros a favor de una y de la otra, ¿para qué me voy yo a poner a desgastarme en eso? Yo asumo mi posición y yo me afilio a una de las posiciones, pero al final lo que importa es que si creo en Cristo soy salvo. Lo dice Romano, lo acabamos de leer. Si creyeres en tu corazón que Cristo fue levantado entre los muertos por Dios, si confiesas con tu boca que Él es el Señor y el Salvador de tu vida, serás salvo. Eso es lo que a mí me importa. Si eso lo sé yo porque Dios me despertó para que yo lo creyera, o fue que yo lo decidí, eso no me importa. Yo no me voy a desgastar en eso. Yo predico a Cristo y a este crucificado.